Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión, a cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 21 de Proverbios y hoy nos lleva al versículo 7. Y este proverbio, el capítulo 21, el versículo 7 dice: a los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. A los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. Está un poco relacionado con el proverbio del día de ayer, el afán de las riquezas que se obtienen por mentiras y que son ilusión pasajera que los llevará a buscar la muerte. Y hoy está diciendo que a los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. Les comenté en otras reflexiones anteriores que existen dos grupos de personas como grupos generalizados en el mundo. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios absolutamente para nada, que su Dios es su bolsillo y su Dios está en su bolsillo y su Dios son las riquezas, el poder económico y ese poder que se acompaña de armas, ese poder que se acompaña de temor y de intimidación hacia los demás. Pues lo que nos está diciendo aquí Salomón ahora es esto: a los malvados los destruirá su propia violencia. Generadores de violencia terminarán a manos de su propia violencia. Esa es la ley, ese es el principio, ese es el orden, esa es la sentencia y ese es el fin. Entonces, ¿quiénes son los malvados? Los malvados son todos aquellos que no han querido tener un corazón generoso, amable, correcto y sincero con la sociedad. Pero no es que nazcan marcados para ello, no. Ninguno está naciendo marcado para el mal. Por el contrario, leímos en la palabra que Dios tiene el destino de todos los hombres. Está en las manos de Dios. Pero si no se le busca a Él, si no se acepta la palabra de Él, si no hay una inclinación espiritual hacia un ser supremo llamado Dios, el corazón del hombre no puede estar vacío. El corazón del hombre tiene que abrazar algo. Algo tiene que estar en el corazón. O está el bien o está el mal. O está el temor a Dios o está el deseo abierto en su corazón de desafiar los poderes del mundo y de querer adquirir poder a como dé lugar. Y cuando se tiene esa mentalidad, entonces esa mentalidad está llevando a las personas por el camino de la maldad, por el camino de la violencia, por el camino de la insatisfacción, por el camino de la inseguridad. Y la historia nos ha contado vez tras vez que quienes han pensado de esa manera, quienes han querido enseñorearse de otros y quienes han procedido tendrán su tiempo, obviamente tendrán su tiempo. Y esto lo puede ver, ese es el fin de todas las películas. Cuando usted ve las películas y usted ve las personas malvadas que se enseñorean y hacen tantas cosas, al principio pareciera que ellos son los que van a reinar y van a gobernar y van a tener todo en la mano. Pero a medida que la película se va desarrollando y vamos conociendo esa trama, vamos mirando los capítulos y vamos viendo las diferentes escenas, nos damos cuenta que finalmente todos los malvados terminarán víctimas de su propia violencia y de sus propios inventos. Entonces, tiene mucha razón Salomón al decir esto, que a los malvados los destruirá su propia violencia. La violencia que ellos mismos han generado, la violencia que ellos han llevado a cabo, la violencia que ellos han impuesto a otros, que han traído sobre otros. Esa violencia después se les volverá, porque hay un principio natural: todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra. Si la persona es sembradora de violencia, cosechará violencia. No podrá ser un sembrador de violencia que viene a cosechar paz, ¿verdad? Porque la semilla de la muerte dará como resultado la muerte. Por el contrario, si la persona entiende, cambia su actitud, su vida va a cambiar. Dice: y los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Pues practicar la justicia.
Y la justicia tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la bondad, tiene que ver con el arrepentimiento de los actos equivocados, cambiar realmente la manera de pensar. Dice la palabra, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, de esta versión Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tú vives de acuerdo a cómo piensas, pero si cambias tus pensamientos, tu manera de vivir cambiará. Entonces tienes que hablarle a las personas de esa manera. Tienes que hablarle a los muchachos. Tenemos que hablarle a nuestros jóvenes. Tenemos que hablarles a nuestros niños. Porque hay un resentimiento social muy grande, generalizado. Como que el mundo tiene la culpa. Otros tienen la culpa. Y es esa condición la que levanta a los pueblos y los mantiene enardecidos en violencia. Empecemos a practicar justicia en nuestros propios hogares, en nuestros propios actos, los actos personales. Porque ¿por qué buscar culpables por fuera de nuestra propia situación? Tenemos que verlo en nuestro propio hogar. Tenemos que analizarnos nosotros mismos como padres, nosotros mismos como hijos, nosotros mismos como hermanos. ¿Qué tanta paz, qué tantas buenas relaciones tenemos en la familia, unos con otros? ¿Qué tanto dialogamos? ¿Qué tanto nos hablamos? ¿Qué tanto queremos escuchar al otro que quiere darnos una explicación? Y por el contrario, lo evitamos, no queremos oírlo, no queremos hablarlo. Tenemos nuestros propios juicios. Queremos quedarnos con nuestros conceptos equivocados, en lugar de, en un acto de justicia, darle la oportunidad a ese hermano, a esa otra persona que quiere explicarnos su concepto, que nos quiere dar una explicación. A lo mejor quiere ofrecernos unas disculpas, quiere pedirnos un perdón o quiere aclararnos algo que nos tiene con la mente embotada porque hemos tomado un juicio previo y hemos creído algo que es equivocado. Eso nos tiene en esta condición. Por lo tanto, la maldad tiene que salir, tiene que huir, tiene que desaparecer, porque la justicia hace presencia y las dos no pueden convivir en el mismo lugar. Oremos, amigos. Gracias por esta palabra, gracias por este proverbio. Ayúdanos cada día a entender esos proverbios que traen tanta sabiduría para orientar nuestra condición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados.